Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, familia. Estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno que están conectados. Son tiempos de presión, son tiempos de crisis y también son tiempos de crecer y de madurar. Así es que estamos muy contentos. No perdemos el gozo, no perdemos la fe, porque el Señor sigue estando con nosotros. Amén. Bien. Hoy vamos a ver la continuación del sermón del miércoles. El miércoles hablábamos de la decisión que tenemos cuando vienen malas noticias, cuando nos rodean la adversidad. Y es momento de decidir si creer, si tener fe o tener miedo o temor. Dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fe. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Entonces, esto nos lleva a entender que cuando hay tiempos de escasez, es necesario hablar de finanzas. Cuando son tiempos de enfermedad, es necesario hablar de sanidad. Cuando son tiempos de temor, pues es tiempo de hablar de fe. ¿Por qué? Porque la fe es todo lo contrario a lo que nuestros ojos naturales ven. La fe es todo lo contrario al miedo. La fe es todo lo contrario a las malas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden habitar en el mismo lugar. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. De la misma manera en que Cristo y Satanás no pueden tener ninguna relación, no pueden estar en el mismo lugar, así también la fe y el miedo o el temor no pueden coexistir. No pueden estar en la misma mente de una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es estar seguro de lo que no vemos. Eso es la fe. Y veíamos un término, un concepto griego, la palabra fobeo, y que es la raíz para temor, y es un sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez. Es la falta de valor para enfrentar las cosas. Y vimos también que el miedo o el temor, la mayoría de las veces es provocado por un espíritu. Veíamos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, detrás del miedo, detrás del temor, hay un trasfondo espiritual. No son las circunstancias que vemos, no son las malas noticias, no son los problemas, sino lo que hay detrás de todo esto. Entonces, según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el miedo es todo lo contrario. El miedo es la incertidumbre de lo que se espera y lo que no se desea, y la desconfianza de lo que no se ve. Entonces ve qué impresionante, qué importante es que nosotros sepamos, que nosotros estemos conscientes de lo poderoso que es la fe, pero también de lo destructivo que es el miedo y el temor. Hay una escritura en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que así como tu fe mueve la mano de Dios, tu fe mueve el poder de Dios, desata el poder del reino de los cielos.
el temor o el miedo desata el poder del diablo, mueve a que el enemigo lastime, robe. Entonces, es importante, pueblo, iglesia, que en estos tiempos de crisis, de malas noticias, usted mantenga su fe y busque siempre agradar a Dios. Amén. Entonces, es una absoluta convicción de que Dios siempre está obrando en cada área de nuestras vidas, incluso cuando no hay pruebas visibles, cuando no hay pruebas tangibles que apoyen ese hecho. Debemos siempre de confiar que Dios siempre está obrando a nuestro favor, aunque nuestra vista no esté viendo las pruebas palpables. Esa es la confianza, esa es la fe que debemos de tener en Él. Por otra parte, el miedo produce incredulidad. Esto lo vimos el miércoles. El miedo produce, el temor produce incredulidad o una convicción débil. La antítesis de la fe no es la incredulidad, es el miedo. Porque el miedo es una fe contraria, que lastima. Y cuando el miedo comienza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones, entonces comenzamos a desagradar a Dios, porque lo único que agrada a Dios es la fe. Cuando andamos temerosos, llenos de miedo, no estamos agradando al Señor. Entonces, nuestra liberación o nuestra libertad del temor y la preocupación se basa en la fe. Y la fe es todo lo contrario de la incredulidad y del miedo. Entonces, tenemos que entender que algo muy importante es que la fe no es algo que podamos producir nosotros mismos. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios, pero cuando vienen los problemas, se quiebra, se atemoriza. Entonces, Pablo hablaba de la fe no fingida. Hay varios tipos de fe. Está la fe no fingida, está la santísima fe y está la verdadera fe. Entonces son niveles de fe. La fe fingida es la que a veces nosotros decimos creer en algo, pero al momento de las pruebas hacemos todo lo contrario. Entonces es una fe fingida. Entonces por eso es algo que no podemos producir nosotros mismos. Es algo que viene de Dios. Es un don de Dios. Pero lo que sí podemos es fortalecer la fe que Dios nos da. Eso sí podemos. Mira, Efesios 2.8 dice, la fe es un don. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, que dice, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces lo que está diciendo aquí es que nosotros no hemos sido salvos por nuestros propios méritos. Somos salvos porque aceptamos en nuestro corazón el amor de Dios. Ninguno de nosotros podemos ganar la salvación, y si la tenemos es porque Dios nos la regaló. Por eso la fe es un don. Hablar de un don es hablar de un regalo. Entonces la salvación de nosotros, la sanidad, la protección de nosotros, no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. Es el resultado de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el amor de Dios y tenemos la paz del reino de los cielos. Porque acuérdate que el reino de los cielos hay tres señales: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, por eso nadie puede sentirse orgulloso de ser salvo por sus propios méritos. La fe es un regalo de Dios. Amén. Número 2, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Nada más se puede producir en nosotros o en nuestra vida cuando recibimos el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué más dice? Fe. Fe. Y luego sigue diciendo mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces la fe es un fruto del Espíritu. Nadie puede tener fe si primero no tiene el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Él es quien la produce en nosotros. Entonces es muy fácil tener una fe fingida. A veces ignoramos
cuál es el trabajo del Espíritu Santo en este sentido. Y cuando eso pasa, creemos que creemos, pero al momento de las pruebas andamos atemorizados, llenos de miedo. Entonces, Dios nos está invitando esta mañana a pasar de una fe fingida a una fe poderosa, basada en el amor de Dios y producida por el Espíritu Santo. Entonces, la fe en Cristo es una garantía segura de que Dios nos ama. Fíjate bien, la fe en Cristo es una garantía segura de que Dios, el creador del universo, nos ama a ti y a mí. Entonces, Él conoce nuestros pensamientos. Y dice la Biblia que Él se preocupa por nuestras necesidades, desde las más sencillas hasta las más profundas. La Biblia dice que un pajarillo no muere, no cae al suelo sin que el Señor lo sepa. La Biblia dice que el Señor tiene aún los cabellos de nuestra cabeza, los tiene contados. Y si el Señor está ocupado, interesado en cosas tan pequeñas, ¿tú crees que el Señor no esté ahorita viendo por tu protección y por la nuestra? Entonces, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras necesidades más elementales, pero también las más profundas. Entonces, la fe no la puedo producir yo, solamente la produce el Espíritu Santo en mí, cuando lo recibo en mi corazón. Pero esa fe es mi trabajo, es tu trabajo, hacerla crecer. Y en la medida que usted medita en la palabra, aprendemos y conocemos los atributos del amor de Dios, de su maravilloso carácter. En esa medida la fe estará creciendo. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más podemos verlo obrando en nuestras vidas. Y nuestra fe crece más fuerte y el temor cada día será más débil. Por eso es importante alimentar la fe. No alimentes al miedo, alimenta la fe. Esa es nuestra decisión, ese es nuestro llamado. Entonces, una fe que crezca es lo que deseamos tener. Un hombre se acerca a Jesús pidiéndole que sanara a su hijo que tenía un espíritu de epilepsia. Y el Señor Jesús le preguntó al padre: ¿puedes creer que yo puedo sanar a tu hijo? Y el papá dijo: sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Había temor en el corazón de este padre, porque ya los discípulos no habían podido sanarlo. Entonces el Señor le dijo: al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros somos llamados, todos tenemos una porción de fe que Dios nos ha dado, y nuestro trabajo es hacerla crecer. Amén. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar una fe que vence temores en la vida diaria y más en estos tiempos? Eso es muy importante, porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Entonces, el alimento de tu fe o de tu mente no es de lo que ves, sino de lo que oyes. Entonces, la pregunta ahorita es: ¿qué estás dejando entrar por tus oídos? ¿De qué estás alimentando tu mente y tu fe? Porque todo lo que oyes es el alimento para tu fe, para tu mente. Entonces tenemos que cuidar lo que escuchamos. Si queremos mantener una fe sana y queremos desarrollar una fe sana, necesito guardar mi oído de las malas noticias. Necesito guardar mi corazón y mi mente de tantas cosas que andan ahorita en las redes sociales. El problema del ser humano, aunque la carne, hay una ley que es la ley del pecado, pero no radica ahí el problema. Eso sabemos que se va a terminar. Cuando la carne muere, el pecado muere. Pero el problema está en la mente. El campo de batalla del ser humano está en la mente. Ahí radica el problema. Cuando Adán y Eva pecaron, su mentalidad se contaminó por las mentiras del diablo. El diablo sembró mentira en ellos, engaño. Y el primer fruto, o la primera reacción de ellos cuando Dios vino a su encuentro después de pecar, es que ellos estaban escondidos detrás de unos arbustos.
¿Dónde estás, Adán?, le dijo el Señor. Y Adán dijo: Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Entonces el miedo es un fruto del pecado. Tenemos que aprender a vencerlo. Y el asunto está en mantener una fe, una mente tranquila. El asunto está en mantener paz en nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tus pensamientos. Deja de escuchar tantas cosas, que esto, que lo otro, que aquello. No importa el origen, lo que importa es qué va a suceder. ¿Qué va a suceder contigo, con tu fe, con tu familia? Y Dios tiene más de 8,000 promesas para contrarrestar cualquier amenaza. Amén. Entonces, el estudio profundo de la palabra es de vital importancia para desarrollar una fe fuerte, una mente sana. Dios quiere que lo conozcamos y que confiemos totalmente en Él para que Él pueda dirigir nuestra vida. Y esto implica que Él pueda darnos la capacidad de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestras emociones y por consecuencia poder echar fuera de nuestra vida el miedo y el temor. Pero no hay otra manera. Es a través solamente de escuchar, leer y meditar en las Escrituras. Es como vamos a comenzar a experimentar una fe fuerte y segura que va a dejar por fuera cualquier preocupación y cualquier temor. Entonces, es importante, familia, que en estos tiempos te mantengas quieto. Un tiempo de quietud en la presencia de Dios, de oración, de adoración, de alabanza. ¿Sí? Desarrollar, este es un tiempo de desarrollar una relación con nuestro Padre Celestial. Que incluso Él nos está observando, aún en las noches más oscuras, aún en los momentos más difíciles, de crisis, el Señor está con nosotros. ¿O no es esa la promesa de la palabra? No te dejaré, ni te desampararé. ¿O no dijo el Señor Jesús todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el miedo o el temor crecen cuando no estamos acostumbrados a orar, cuando no estamos acostumbrados a adorar y alabar a Dios, cuando no estamos acostumbrados a meditar en su palabra. Entonces mi mente está vacía de lo que Dios quiere tener ahí, está vacía, y una mente vacía es un taller propicio para que el diablo trabaje sembrando miedo, sembrando temor, sembrando pánico. Ese es el virus más fuerte, el miedo. No es ese virus sin corona que anda por ahí. No, el virus más fuerte es el miedo se contagia. Acuérdate el ejemplo que vimos la vez pasada, cuando los 12 espías de Canaán regresaron, 10 regresaron llenos de miedo y de temor, y esos 10 se estaban encargando de contaminar a todo el pueblo de lo que vieron y de lo que oyeron. Solamente Josué y Caleb tuvieron la fe y la confianza en Dios para decirle: Moisés, nosotros vamos a enfrentar esto. Esos 10 llenos de miedo y de temor, la historia termina que ellos mueren. Les cae una plaga a ellos y mueren. Se enferman de la misma cosa los 10 y mueren. Entonces, el miedo es destructivo, el temor enferma. Dios te llama, familia, esta mañana a no estar temeroso, a no estar dándole lugar al diablo. Escucha lo que Dios quiere que escuches. Amén. Hay muchas escrituras. David, por excelencia, un salmista conforme al corazón de Dios, él revela su fe en tantas escrituras, pero hay un salmo, Salmo 56, verso 3, es una frase muy cortita, pero muy poderosa. En el Salmo 56, 3, David dijo: en el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. No está diciendo que temo y confío a la vez, no. Dice: el día que llega el temor por las malas noticias, es un buen día para confiar en Dios. La confianza en Dios es lo único que puede sacar el temor de nuestra mente.
Entonces, cuando tenga miedo en su mente, ponga en Dios su confianza y verá que no habrá lugar para el temor. Amén. Entonces, el antídoto o el antivirus del miedo es la confianza. Y la confianza es fe basada en el perfecto amor de Dios. Eso está en 1 de Juan 4. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice, por cuanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el antídoto, el antivirus del miedo es la confianza, la fe en el perfecto amor de Dios. Amén. Vamos a leer otro salmo, Salmo 119, verso 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No? El verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré, dice, y consideraré tus caminos. ¿Cómo David echaba fuera el temor de su mente? ¿Cómo David echaba fuera el miedo de su corazón? ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la sabiduría. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Familia, es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. El mundo ateo, el mundo incrédulo está de rodillas ante un virus. No se arrodillaban ante Dios, pero se arrodillan ante un virus, se quiebran ante una plaga. ¿Sabes por qué? Porque no hay esperanza, no hay sabiduría. Dice la palabra, en esto consiste la condenación, que conociendo la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Pero este es un tiempo de ver la mano poderosa de Dios. Es el amor de Dios convenciendo al que no estaba convencido. Entonces, Salmo 119 son palabras reveladoras que nos deben de brindar sabiduría a usted y a mí en este día. Amén. Dios es bondadoso y comprensivo respecto a nuestras debilidades. Sin embargo, Él quiere que sigamos adelante, creciendo en fe. Y la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? En cuanto a que la fe no madura, la fe no se fortalece si no hay pruebas. Fíjate bien, la fe, tu fe y mi fe no va a madurar y no se va a fortalecer si no hay pruebas. Entonces, la adversidad es la herramienta más eficaz para desarrollar una fe fuerte. ¿Qué es la adversidad? La herramienta más eficaz para desarrollar una fe poderosa. Y la Biblia está llena de esto. 40 días duró el diluvio. 40 días, 40 noches lloviendo. La tierra se inundó. Noé y su familia en el arca con los animales. 40 días duró el diluvio. Y después de eso, la humanidad comenzó de nuevo. 40 años duró el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Y después de eso, el pueblo comenzó una vida nueva en una tierra nueva. Jesús mismo fue tentado en el desierto 40 días. Y después de eso, comenzó una nueva vida de poder, de señales, de milagros. Una vida poderosa. Después de que el Señor fue crucificado y resucitó, se le apareció a sus discípulos 40 días. Y después de eso comenzó una nueva era para la iglesia. Para los cristianos. ¿Cuánto se le recomienda a una mujer después de tener un hijo, un bebé? 40 días para reposar después de haber dado a luz y comenzar una nueva etapa de maternidad. Entonces, 40 días. Crecer duele, pero es necesario. Y la adversidad nos hace crecer cuando tenemos la confianza puesta en el Señor. Alguien puede decir, pero qué bueno podemos rescatar de todo esto. Bueno, que el que no estaba arrepentido, hoy está arrepentido. ¿Qué bueno podemos rescatar de eso? Bueno, mira la naturaleza, los ríos se están limpiando, la vegetación está creciendo, el aire está más limpio, ya no hay contaminación allá afuera.
Ni siquiera hay robos, no hay asesinatos. La tierra está descansando por primera vez en muchos años. Los animalitos andan por la calle, nadie los molesta. Eso es lo bueno de todo esto. Ahora convives más con tu familia. Cuando antes no había tiempo por causa del trabajo, ahora convives más con tu familia. Amén. Entonces, este patrón es evidente en las Escrituras. Dios observa a cada uno de nosotros. Él observa nuestra fe cuando hay situaciones que nos aterran, que nos atemorizan. Y en la medida que aprendemos a obedecer la palabra de Dios y le permitimos que saturen nuestros pensamientos, nos damos cuenta que cada prueba, cada tribulación se convierte en un escalón para que nuestra fe sea más sólida y más profunda y más fuerte. Amén. Amén. Hay dos maneras. Tú vas por el camino y de repente te encuentras una piedra. O te tropiezas con ella o construyes algo con ella. Es tu decisión. ¿Sí? Entonces, las pruebas, las tribulaciones, usted la puede ver como dos cosas, como una piedra de tropiezo o como algo con que usted puede edificar una fe más poderosa. Entonces, la palabra nos da esa capacidad, la fe nos da la capacidad de decir, Dios me ha sustentado en el pasado, me va a sustentar hoy y me va a sustentar y me va a proteger en el futuro, en el nombre de Jesús. Entonces, Dios obró de esta manera en aquellos tiempos y seguirá obrando en estos tiempos con su pueblo, porque Él es un Dios misericordioso. 1 Samuel 17, 34, 37, cuando Saúl el rey le dijo a David que no podía enfrentar a Goliat porque estaba muy pequeño y muy joven, David le contestó estas palabras a Saúl. Le dijo: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, que dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Acuérdate, familia, pueblo de Dios, acuérdate cuántas victorias te ha dado el Señor, de cuántas batallas te ha librado, de cuántas adversidades te ha protegido. ¿Tú crees que no lo hará esta vez? David tenía esa confianza. David era un jovencito de 17 años. Goliat medía 3 metros, más o menos. Si David hubiera peleado en su carne, ni siquiera hubiera enfrentado, porque de solo ver el gigante imponía miedo y temor. Pero a David le puso más atención a las promesas del rey, a la confianza en Dios. Por eso dijo: no, hombre, si el Señor me libró de las garras del león, del oso, también me va a librar de las manos de este gigante. ¿Amén? ¿Cómo ve usted las cosas? Acuérdate, dice el Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Entonces David conocía a Dios que lo había sostenido a través de situaciones peligrosas en el pasado. Él había visto y experimentado el poder y la protección de Dios en su vida. Y esto desarrolló en David una fe poderosa, una fe valiente, una fe que nada lo detenía, pero a la misma vez una fe responsable. Porque mira, David pudo haber, sin haber consultado al rey, pudo haber ido a enfrentar al gigante, porque la confianza estaba en Dios, no en el rey. Entonces David pudo haber enfrentado directamente a Goliat sin consultar al rey, pero él primero consultó al rey, es decir, fue responsable en seguir las instrucciones de su autoridad. Nosotros tenemos una fe, familia, inquebrantable, una fe poderosa de parte de Dios, pero tenemos que consultar a las autoridades, tenemos que ser responsables con las indicaciones. Por eso es que estamos transmitiendo de esta manera, no por miedo. Somos gente de fe, pero somos gente responsable, que primero consultamos a la autoridad para obedecer y respetar sus decisiones. Amén. Entonces, la fe va de la mano con la responsabilidad y con la obediencia. Entonces, la palabra de Dios tiene abundantes promesas para que nosotros las tomemos y las hagamos parte de nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a crecer
Cuando hay problemas financieros, ¿qué es lo más correcto? Hablar las promesas que Dios tiene para nosotros. Filipenses 4:19. Si alguien tiene problemas financieros, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Si alguien está batallando por tomar una decisión, Salmo 32:8 dice: Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te das cuenta que para cada problema, cada amenaza, hay una promesa? En las circunstancias que nos amenazan, dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. La prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Usted no tiene por qué tener miedo. Si el Espíritu Santo está en su corazón, usted no tiene por qué tener miedo. Hay cada promesa de Dios para cada amenaza. Y luego dice: si alguien se vuelve contra nosotros, dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estás ante una amenaza de enfermedad, de plaga. Salmo 91 que dice: vivamos bajo el cuidado del Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Luego que dice: Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él, ¿qué dice? Puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. ¿Por qué? Pues nunca deja de cuidarnos. Entonces, cada amenaza para su fe, hay una promesa que declarar. Usted necesita crecer en la palabra. Usted necesita tener conocimiento más profundo de la palabra, porque a lo largo de toda la vida vamos a seguir enfrentando pruebas que nos van a causar temor. Todas estas plagas, estas epidemias anunciadas, no nos deben de mover de nuestra fe. Estaba escrito. Al contrario, alegrémonos, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Entonces, Dios nos asegura que podemos experimentar la paz a través de cada situación. Pero mi trabajo, tu trabajo, iglesia, es echar fuera el afán, la preocupación, el temor de tu mente. Porque vimos la vez pasada que el temor del hombre trae lazos, trae trampas. Filipenses 4:6. ¿Qué dice? No se preocupen por nada, más bien oren, pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios, ¿qué dice? Les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que dice: protege el corazón y el entendimiento ¿de quién? De los que son de Cristo. Los que no tienen a Cristo no tienen paz, no duermen tranquilos, no comprenden, no se sienten protegidos. Pero dice aquí que los que somos de Cristo, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, Dios le da paz. Y la paz lo protege su corazón, sus emociones, sus pensamientos. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Dice el verso 6, no se preocupen por nada. Y si la palabra de Dios lo dice, es que es verdad. Entonces, en la Biblia, cada vez que aparece el número 4 o el número 40, hay un cambio. Así que si nos mandaron a cuarentena, disfrútelo con los suyos. Construye un altar familiar, es de mucha bendición. Es tiempo de que los de la familia que todavía no se han arrepentido, les hables y que todas las cosas ayuden para bien. Amén. Estaba viendo que en la historia, cada año que termina en 20, ha habido crisis de pandemias, de epidemias. Si nos regresamos al siglo al siglo anterior, 1720, 1520, 1800, ha habido epidemias. Entonces, no es casualidad, los números hablan.
Y este año es 2020. Si sumas 20 más 20 da 40. Que sea lo que Dios quiera. Nosotros hay que seguir orando. Amén. Oremos, alabemos, meditemos y amemos con la esperanza puesta en quien todo lo puede, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, aunque no es una cuarentena literal, sino indefinida, ya el gobierno dirá, pero espiritualmente el encerrarnos en casa y el estar más tiempo en casa es que Dios quiere que tengamos un crecimiento espiritual, más comunión con Él. Amén. Ok, vamos a ver por lo menos 4 puntos para vencer el temor. Hay una escritura, Lucas 1:13, cuando el ángel le anuncia a Zacarías que le iba a dar un hijo. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ok, lo primero que hay que hacer en medio del temor es guardar nuestra fe. ¿Cómo? Lucas 1:18 sigue la historia diciendo, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Híjole, ¿qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo, por miedoso, por temeroso. Es imposible, familia, tener miedo y fe a la vez. El miedo, a lo mejor todos lo experimentamos porque no somos de hule. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos robe la fe. Si dudamos cuando Dios nos da una noticia, nos vamos a quedar mudos como Zacarías. Ahora, ¿qué significa quedarse mudo? Quiere decir que a la falta de fe, el miedo nos impedirá declarar las promesas de Dios para nuestra vida. Porque el miedo paraliza, enmudece. Otra cosa, quedarse mudo es que si usted es miedoso y temeroso, mejor quédese callado. Calladitos nos vemos más bonitos, porque teniendo miedo y temor y hablamos, vamos a contaminar a los demás. Es mejor quedarnos mudos. Póngase a orar. Es mejor hablar con Dios. Entonces, quizá por no tener fe, nos hemos perdido de muchas oportunidades o hemos sufrido muchas consecuencias, pero tenemos que hablar las bendiciones del Señor. No te quedes callado en esta época de crisis, de miedo y temor, no te quedes callado. Si tienes fe, háblale a la gente de fe. En tus redes sociales, satúralas de promesas de fe. Un hijo de Dios no tiene por qué hablar palabras de temor o de miedo. ¿Sí? Que no nos importe si los demás nos rechazan o nos critican. Usted tiene que hablar las promesas de Dios. No se quede callado. Háblele al mundo. El mundo está en crisis. Háblele. Para eso está la palabra. No lo va a tratar de consolar y convencer con sus propias palabras. Es la palabra de Dios la que nos da la capacidad. Y si Dios nos dijo que nos va a bendecir, entonces Él hará exactamente lo que nos está prometiendo. Amén. O no dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, y ninguna plaga te va a tocar a ti y a tu familia. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces, estas promesas tienen que guardar tu fe en medio del temor. Amén. Número 2, no temas, porque Dios tiene el control. Lucas 1:38, cuando el ángel le vino con la noticia a María de que iba a engendrar un hijo, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué pasó? El ángel se fue de su presencia. Ok, ¿qué pasó aquí? Desde el momento que Dios
a cada uno de nosotros nos envió a este mundo, Él ya, dice la palabra, nos predestinó. Significa que tiene bendiciones preparadas para nosotros. Solo que tenemos que creerlas y no temer lo que el mundo diga. ¿Te acuerdas de Abraham que creyó esperanza contra esperanza? Es decir, tu fe en estos tiempos debe ser más fuerte que los que no tienen esperanza, que lo que digan los que no tienen esperanza. Entonces María, una mujer soltera, venció temores, el miedo, porque María tuvo que enfrentar una sociedad que no aceptaba que estuviera embarazada sin primero casarse una mujer. Tuvo que enfrentar la duda de José al decirle que estaba embarazada y que ese hijo no era de él, que era del Espíritu Santo. María tuvo que enfrentar el miedo a ser apedreada. Pero ¿por qué dijo, he aquí tu sierva, hágase tu voluntad? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, cuando el Señor está implicado en el asunto, Él siempre tendrá el control y nunca nos abandonará. No importa si el temor nos hace pensar que el mal nos está alcanzando, no importa si el diablo te dice estás rodeado, no tienes salida, no importa, si Dios está en el asunto, si usted está en comunión con Dios, el Señor lo va a proteger y lo va a librar. Porque la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego que dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia, esa es una promesa de Dios, que te va a estar persiguiendo donde quiera que vayas. Número 3, que el temor o el miedo no te robe el gozo. Lucas 2:9, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban como aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. 11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y luego en el verso 20 dice, los pastores regresaron a sus rebaños como glorificando y alabando a Dios, porque lo que habían visto y oído, todo sucedió como el ángel les había dicho. Primero tuvieron miedo, después, ¿qué tuvieron? Dice, glorificaron y alabaron al Señor. Entonces, no dejes, familia, que el temor a lo desconocido te quite la felicidad y el gozo. La palabra nos enseña aquí que los pastores reaccionaron diferente después del encuentro con Gabriel. Primero tuvieron miedo, pero luego confirmaron que todo se cumplió conforme a la palabra de Dios que el ángel traía, y tuvieron gran reverencia a Dios, le creyeron al grado de alabarlo, adorarlo, y recibieron la bendición del Señor. Amén. Y si el Señor dice que nos va a proteger y el bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestra vida, pues usted haga a un lado el miedo y gócese en el Señor. Dice la Biblia que Jesús se perdió 3 días cuando tenía 12 años, y sus padres desesperados lo encontraron hasta el 3er día en el templo. Entonces, este es un tiempo, familia, para estar orando por nuestros familiares, nuestros hijos. Todo esto que está pasando es una oportunidad del Señor para que el que no crea, el que no creía, ahora se rinda a Él. Y eso debe ser motivo de gozo. Amén. Motivo de gozo, porque es un buen tiempo para hablarle a la familia, es un buen tiempo para hablarle a los que están cerca de que en Cristo hay salvación, hay libertad y hay protección. Amén, amén. Y número 4, pase la alabanza por favor. Que tu fe sea tan grande que asuste al miedo. Amén. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo que naciera el hijo de Elizabeth y de Zacarías, nació un hijo varón, y todos los vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido misericordioso, porque Elizabeth ya era vieja y era estéril. Entonces,
Cuando el bebé cumplió 8 días de nacido, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión y andaban buscándole nombre, así como cuando nace un bebé y todos se juntan. ¿Y cómo le vas a poner? ¿Y cómo le vas a poner? Entonces, la gente, los familiares le dijeron a Elizabeth: pone Zacarías como su padre. Ay, no, dijo Elizabeth, pobrecito, se va a llamar Juan. ¿Cómo? Dijeron, si no hay ningún Juan en tu familia. Entonces Zacarías, que estaba mudo por no haberle creído al Señor, le hicieron señas. Y Zacarías pidió dónde escribir. En Lucas 1:63. Dice: entonces Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. Fíjate, ya entonces ya había tablet. Y para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan, refiriéndose al bebé. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Y todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Fíjate qué interesante. En cuanto Zacarías escribió el nombre del niño, volvió a hablar. Cuando tú empiezas a declarar lo que Dios quiere que hables, vas a recuperar la fe, vas a recuperar la fuerza, el ánimo que necesitamos para enfrentar las circunstancias. A veces el temor es tan grande que cuando queremos atravesarlo, nos paralizamos. Cuando creemos y proclamamos la palabra, entonces vamos a engrandecer nuestra fe y vamos a derrotar al miedo en el nombre de Jesús. Así es que si el temor ahorita, el miedo, te está mintiendo y nos dicen que nos vamos a morir a causa de una enfermedad, hay que declarar que por las heridas de Cristo todos fuimos curados. Si de repente oímos malas noticias de amenaza, ¿qué tenemos que hablar? Que el Señor, nuestro Dios, es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro alto refugio, nuestra roca de salvación. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, las 3 veces que el diablo lo probó, las 3 veces el Señor dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Es tiempo de ya no estar mudos, familia. Ya no hablen palabras de miedo, ahora hablen palabras de fe. Escrito está, escrito está, escrito está. La gente allá afuera necesita escuchar palabras de esperanza, y usted es un instrumento de Dios para llevar a cabo esa obra que el Señor quiere hacer. Cuando Elizabeth dio a luz, sus familiares y amigos querían que el bebé se llamara Zacarías como su padre, pero Zacarías inmediatamente escribió que su nombre sería Juan. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que cuando obedecemos y creemos en las promesas de Dios y las declaramos, al instante podremos hablar de sus bendiciones y el temor jamás podrá callarnos. Cuando usted está obedeciendo, creyendo y confiando en las promesas de Dios, y en ese momento usted va a recuperar el habla, la fe, para hablar las bendiciones de Dios, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree, pero no está hablando palabras de fe, no va a disfrutar de la salvación. Necesita creer y declarar lo que ya creyó. No se quede callado. Y cuando no se callan las promesas de Dios, el temor no tendrá lugar en su vida. Ese es un tiempo, iglesia, para gozarnos, para reírnos, para perder el miedo, porque nuestra confianza está en el Padre, porque la Biblia dice que Él tiene el control de nuestras vidas. Si estabas lidiando con el miedo y tu realidad parecía más grande que tu fe, te invito, iglesia, a que recibas a Jesús en tu corazón. O si alguien está viendo esta transmisión y no ha recibido a Cristo en su corazón, yo te invito a que lo recibas. Porque hasta que tú recibes a Cristo en tu corazón, echas fuera el temor, porque en ese momento el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, comienza a perfeccionar. Si alguien está viendo esta transmisión y no ha recibido a Cristo en su corazón, haz conmigo esta oración. Repítela con tu voz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a proteger tu mente y tu corazón. Haz conmigo esta oración.
Señor Jesús, en esta mañana te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador personal. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y mis errores. En esta mañana, Señor, pongo toda mi fe y mi esperanza en tu nombre, Señor Jesús. Te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, a vivir en mí. Entra en mi corazón, Señor. Que mi corazón sea tu casa, tu templo, tu trono. Y desde ahí, Señor, gobierna mi mente, mis emociones y mis decisiones. Quita, Señor, todo miedo de mi corazón. Quita toda incertidumbre de mi mente. Ayúdame a creer, Señor. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida para eterna salvación. Señor Jesús, tú eres nuestra protección, nuestro escudo. Tu sangre es nuestra Pascua. Declaro tu sangre bendita sobre mí, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Señor, Padre, estamos levantando una plegaria, ruego, súplica. Señor, ten misericordia de este pueblo de Navojoa, ten misericordia de este estado de Sonora, ten misericordia de este país que es México, ten misericordia del mundo entero, Señor. Tu voluntad, dice la palabra, es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie muera sin conocerte, Señor, que nadie muera sin recibirte a ti en su corazón, porque en eso consiste la vida eterna. Señor, declaramos, Padre, un blindaje del Espíritu Santo, declaramos un escudo de tu sangre preciosa, Señor Jesús, sobre cada estado de la República, sobre cada municipio de este estado de Sonora. Señor, Padre, en ti confiamos, en ti creemos. Perdónanos si hemos dudado, Señor, y hemos estado amiedados, atemorizados. Perdónanos, Señor. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Ya no tenemos un espíritu de miedo, de cobardía. Ahora, Señor, tu pueblo tiene el Espíritu Santo, un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Padre, ya no nos vamos a quedar callados. Le hablaremos al que no tiene esperanza. Le hablaremos, Señor, de que en ti hay sanidad, hay protección, en ti hay esperanza y vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Queremos adorarte. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Padre. Queremos adorarte. En el nombre de Jesús. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido y en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Dile que quiero expresar, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda
razón de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras y es más que una canción. Si alguien está viendo esta transmisión y tiene síntomas de gripe, de tos o de cualquier problema respiratorio, declaramos sanidad en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, toca el corazón de todo aquel que esté viendo esta transmisión. Declaramos sanidad. La sangre de Cristo tiene el poder para matar cualquier virus. Así está escrito, Isaías 53, por sus heridas fuimos nosotros curados. El Señor Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades. Declaramos sanidad sobre todo aquel que esté viendo esta transmisión. Declaramos sanidad en Navojoa, Sonora, México y en el mundo entero, Señor. Tu sangre tiene poder para sanar y destruir cualquier virus. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Y es más que una